es un generador eléctrico a base de urea. La urea es la molécula principal de la orina. Por lo tanto, utilizamos este desecho en el proyecto para producir hidrógeno y utilizarlo como combustible para producir electricidad. Entre nuestros aspectos innovadores se encuentran, número 1, nuevo modo de producción de hidrógeno sin usar el proceso de electrólisis y sustituyendo el agua por orina como materia prima. 2. Sustitución del gas propano por hidrógeno como combustible. 3. Uso del hidrógeno como un nuevo proceso de soldadura con una llama más potente que la soldadura oxidatilénica. El proyecto consiste en producir hidrógeno a partir de una reacción química con el aluminio, el agua de la orina e hidróxido de sodio, mejor conocido como lejía. Según la nomenclatura, tenemos 2 moles de aluminio, más 6 moles de agua, más 2 moles de hidróxido de sodio. Reaccionan para dar 2 moles de hidróxido de sodio y aluminio, más 2 moles de hidrógeno diatónico. Deducimos que con 1 litro de agua, según la reacción, produce 30 moles de hidrógeno diatónico, que es igual a 60 gramos de hidrógeno. Este gas pasa por un proceso de filtración, primero por uno de agua, para separar las impurezas y los demás gases que no sean hidrógeno y oxígeno. Luego pasa por un filtro de carbón activado para reducir la humedad. Posterior a este se almacena en un tanque de gas y se inyecta a una planta para producir energía y encender el módulo. El módulo consiste en 3 sensores y un arranqueparo de un motor eléctrico. El primer sensor pone en marcha el conveyor solo cuando hay un objeto en presencia. Ya el último para el motor. El segundo sensor para el conveyor cuando había presencia de humedad.
este material debido a su elevada resistencia al esfuerzo, ya que iba a sostener todas las maquinarias utilizadas en el proyecto. Tenía una capa de óxido externa, la cual no se le removió ya que aumentaba su resistencia a la corrosión, y se le agregó varias manos de pintura para aumentar dicha propiedad, ya que al trabajar con orina, hidróxido de sodio y agua se debe tomar en cuenta para evitar el deterioro en el material. Su fin era el almacenaje de la premezcla, agua, orina y lejía, y ser el envase para el reactor y los filtros. Se necesitaba un plástico con alta resistencia a la corrosión y una medida de conductividad térmica muy elevada para que soporte el proceso de la reacción, ya que esta es exotérmica, y que no se deteriore con los reactivos. Mangueras hidráulicas de polietileno de alta densidad. Tenían el mismo fin de los envases, solo que debían tener la peculiaridad de no tener elementos metálicos para evitar que reaccionen con el hidrógeno durante su transporte. El tanque donde se almacenaría el hidrógeno debía ser de un metal para evitar que se expandiera al acumular el gas y perdiera presión. Se utilizó un tanque de refrigerante porque estos tienen una capa interna porosa para evitar que el gas, en este caso el hidrógeno, reaccione con el metal. Cables de cobre. Debido a su alta conductividad eléctrica, se utilizaron cables de cobre para la instalación del módulo. Remaches, tornillos y tuercas de acero. El acero posee elevadas resistencias a esfuerzos físicos y por tal razón se utilizó este material para el soporte y unión del proyecto en general. Tuberías PVC. Se utilizaban como conexión entre el envase de la premezcla y el reactor. Se eligió el PVC por su rigidez, para así evitar que se rompa, doble u obstruya el flujo. Acero plástico y pegatanque. Están compuestos por una resina de epoxi y un polímero, volviéndose un fuerte pegamento al combinarse. Se utilizaron como pegamentos en casi todo el proyecto debido a su alta capacidad de adhesión y rápido endurecimiento debido al eco.